Dios la use. Y si hay un varón en la audiencia, bienvenido sea, hermano, que Dios lo toque, que Dios lo ministre, que Dios le enseñe, porque cuando se tienen hijas, se tienen hermanas, se tienen tías, se tienen sobrinas, todos debemos saber cómo debe ser. Aleluya. Dios les bendiga, amadas. Yo les he dicho con todo gusto que no las hemos olvidado, amadas madres, que al que se le va a dar se le guarda, pero estamos siendo muy prudentes porque tenemos que estarnos guardando y resguardando. Estamos en un tema fuerte con respecto a la pandemia en nuestra ciudad y en nuestro departamento, pero Dios está con nosotros y Él tiene cosas grandes para nuestra vida y para nuestro corazón. Amén. Abrimos la Biblia, amados, en 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, que nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo, santo como es Él, te cura, te bendiga, te guarde, te dé aliento, descanso. Saludo a todos los amados en la audiencia, pero aprovecho para bendecir a la madre, a la abuela, a la tía, a la prima, a la sobrina, a la hermana, a la esposa, a la amiga, a todas las mujeres integrales que están aprendiendo lo que Dios nos pide como mujeres de Dios. Ayer estudiamos a Débora, esa madre de multitudes, esa madre que dijo, me rehúso a ver que mi casa esté decaída, que las casas de mi ciudad estén decaídas y que esté entrando mal a mis hijos. No voy a ver a mis hijos mirar hacia otros dioses y me voy a quedar ahí tranquila. No, yo me voy a levantar y voy a orar y voy a interceder con sabiduría, con justicia y sintiendo siempre la presencia de Dios en su vida. Débora libró a su nación. Hoy vamos a hablar de una mujer que la Biblia ni siquiera nos dice su nombre, pero sus características son tan únicas, tan sin igual. 2 Samuel capítulo 20. Casi que no conoces esta historia, casi que a veces llegamos a historias bíblicas que de pronto no están tan a pedir de boca, pero quiero saludar a todos y decirles que para ti también hay una bendición. Saludo a la familia que nos está viendo, qué bendición saber que la familia en Cristo y la familia de nuestra casa también está al pendiente de todo lo que Emanuel Puertas de Libertad nos enseña. El Señor Jesucristo nos ha traído esta semana para quienes amamos a nuestra madre, para quienes aman a su esposa, para quienes aman a sus hermanas, para los varones que tienen hijas y para toda persona que hay mujeres en su vida, porque la mujer es la corona de la creación y hay bendición en ello, a entender qué le pide el Señor a la mujer. Y hablamos de una mujer integral, hablamos de una mujer completa que está ejerciendo bien su rol de madre, su rol de esposa, su rol de hermana, su rol de tía, de hija de Dios, porque hoy vamos a ver que lo primero que somos hijas de Dios. Amén. 2 Samuel capítulo 20, versículo 16. Vamos todos juntos a leerlo y vamos todos juntos a entenderlo, porque es una historia que se mete dentro de una historia. El contexto es muy diverso, el contexto no es fácil de entender, la historia de lo que está pasando alrededor, pero lo que nos compete en este día es la actuación de una mujer integral y las características de una mujer integral a la hora, amados hermanos, de ver destruida una ciudad, como nos encontramos nosotros ahora en nuestra nación. ¿Qué hace una mujer a la hora de ver que su hogar se está destruyendo, que su familia se está destruyendo, que su economía o su salud se está destruyendo? Pues vamos a verlo en este día. Versículo 16 de 2 Samuel capítulo 20. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, le dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Aleluya. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga
La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicre, ha levantado su mano contra el rey David. Entrega a ese solamente y miré de la ciudad. Y la mujer le dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicre, se la arrojaron a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Te amamos, Señor, gracias por tu palabra nos da vida, confiamos en ti. Gracias por estas historias que nos dejan entender lo que pides a la mujer, lo que pides a la iglesia de Jesucristo, lo que pides a cada creyente, Señor, que nuestro comportamiento dé cuenta de que servimos al Dios vivo, que nuestras palabras den cuenta de que conocemos un Dios real, que nuestro corazón dé cuenta de que nuestro Dios es un Dios real, el príncipe de paz. Aleluya. Pónganse incómodos, amados hermanos, que están en la casa de Dios. Qué gusto verlos. Qué alegría que también aquí en la casa de Dios podamos reunirnos. Y a la audiencia online, mis amados, este texto está encuadrado en medio de una sublevación. Cuando terminó la captura de Absalón, que sé que para algunos es muy conocido, cuando finalmente el ejército del rey capturó a Absalón, finalmente el rey regresó a su ciudad, a Jerusalén, la preciosa Jerusalén por la que tú y yo oramos hasta hoy. Cuando llegó allí, se sublevó Israel. Aquí tenemos el primer intento de división del reino. Y el rey siempre se le atribuía, pues él comenzó siendo rey en Judá y en Benjamín, 2 de las 12 tribus de Israel, y las otras 10 tribus se unieron a un hombre llamado Seba. Este hombre empezó a gritar, ay, ninguna comunión tenemos con David, que David se quede allá y nosotros acá. Y eso se fue haciendo fuerte, pues fue después de la caída de Absalón. Israel era como un polvorín y hacían caso de ciertas cosas hasta que Dios tomaba sus corazones. Y en ese momento Seba se va de ciudad en ciudad tratando de convencer a las personas de que se unan al rey David, a Israel, casi que autoproclamándose el rey. Todavía no se había determinado quién sería el rey de ellos y él empezó a crear la división. En ese momento, Joab es uno de los capitanes del ejército, ahora ha sido, después de la caída de Absalón, también es capitán de los ejércitos, un hombre llamado Amasa, y es el que va a reemplazar a Joab. Como Joab se da cuenta que lo van a reemplazar, se encuentra a este señor Amasa por la calle y sin ninguna pena le atraviesa con una puñalada. Es algo que es muy fuerte, le rompe las entrañas y este hombre cae al piso y queda con las tripas afuera, voy a ser muy literal, y la gente que va pasando se lo queda mirando. Y quiero ser literal precisamente en este momento porque es lo que nos pasa a veces con la modernidad, la falta de solidaridad que vemos, que podemos ver que están atracando a alguien, que podemos ver que alguien está gritando en la calle, que podemos ver que están pasando cosas y como que no consideramos de qué manera podemos ayudar. Sin embargo, Amasa queda ahí, alguien más tarde, después de mucho rato de verlo muerto en el piso, le coloca una sábana. Y estoy contando esto en este día que hablamos a la mujer integral, porque la historia que acabo de leerte está en este contexto. Joab sigue su camino, sigue buscando a Seba, y Seba se esconde en una ciudad que la Biblia va a llamar Madre de Israel, una ciudad muy antigua que se caracterizaba porque las personas de esa ciudad eran entendidas, eran muy entendidas. Había una tribu que se caracterizaba porque conocía los tiempos. A ellos se hacían las consultas con respecto al tiempo y a la toma de decisiones, pero con respecto a la justicia más profunda, en esa ciudad llamada Abel, muy seguramente por su nombre, porque lleva el nombre
del segundo hijo de Adán y Eva, Abel. En esa ciudad se esconde Seba. Cuando le cuentan a Joab, que es el soldado principal, el capitán del ejército de David, que ese hombre Seba está escondido en Abel, él ni siquiera se acerca a Abel para preguntarle a su gobernante si definitivamente allá está Seba, sino que sitia a la ciudad y usted sabe lo que es un sitio, es exactamente como un paro. No puede entrar ni salir nadie de una ciudad, ni pueden entrar alimentos hasta que la ciudad caiga. Y aparte de eso, recuerde que las ciudades de la antigüedad eran fortificadas, él empieza a tumbar el muro. La gente, podemos imaginarnos el caos, podemos imaginarnos el temor, nosotros lo hemos vivido en nuestra ciudad. Aquí en Duitama hemos tenido paros muy fuertes. Mi esposo y yo estuvimos en un primer paro en esta ciudad donde varias personas se subían a la puerta de la iglesia e intentaban tumbarle. Y déjeme decirle que es temerario, esos gritos de la gente que pasa es temerario. Pero se trataba de Joab y era de alto conocimiento que Joab era un asesino implacable. Lo hacía por órdenes del rey. Déjeme decirle que no. Déjeme decirle que Amasa, él lo mató por envidia porque iba a ocupar su lugar. Y cuando media la envidia, media la maldad. Cuando una persona no se goza del trabajo de otra persona, cuando una persona no se goza de las bendiciones de otra persona, reina la maldad. Así que todo el mundo dentro de Abel se cogía la cabeza, corría de aquí para allá, gritaba, lloraba y los muros hacían temblar toda la ciudad porque el ejército de Joab los estaba tumbando. Sin embargo, en medio de todo este caos, se levanta una mujer sabia. Además dice la Biblia, no nos dice se llama Pepita, se llama Juanita, lo único que nos dice que es una mujer sabia. Yo me imagino que también muy valiente, porque todo el mundo sabía quién era Joab, que él no iba preguntando, él iba matando. Y de repente la mujer que no se deja quitar la paz, que hay tanto caos en la ciudad y ella está tranquila, y si estás fresco, pues piensas claro. Y yo realmente pienso en esta mujer y digo, Dios mío, debe ser maravilloso que nada te quite la paz. Debe ser maravilloso poder mantener la calma en el momento más difícil de la vida. Y se para al borde del muro y comienza a gritar que yo quiero hablar con Joab, que yo quiero hablar con Joab. Y entonces le traen a Joab. O sea, no es el alcalde, no son los diputados, no es un gobernador, es una mujer del pueblo la que dice, yo puedo solucionar el problema. Me parece tan maravilloso. Me parece tan precioso el Señor Jesucristo que deje en la Biblia este tipo de ejemplos donde todos podemos decir, es increíble que Dios piense que una mujer puede hacer tanto bien. Es increíble que el Señor nos tenga en tan buen concepto, amadas mujeres. Y yo doy gracias a Dios porque estos testimonios desestiman la barrera de que la Biblia es machista, de que el Señor tenía diferencia entre hombre y mujer. El mundo y la maldad de los corazones, y como el Señor Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 19, la dureza de sus corazones, pero en el principio no fue así. Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen y a la semejanza de Dios, pero la mujer había tenido que pasar muchas cosas, pero testimonios como este y muchos más que hay en la Biblia nos demuestran que Dios sí considera a la mujer muy especial y muy valiente. Y siempre la característica por excelencia de la mujer que puede transformar su hogar, de la mujer que puede transformar su familia, de la mujer que puede cambiarlo todo, es una mujer sabia. Es una mujer sabia porque, como dice Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la destruye. Así que es muy lindo ver cómo ella consigue. Cuando viene Joab, el texto nos da a entender que ella ni siquiera lo conoce. Le dice, ¿usted es Joab? Y Joab le dice, yo soy. Y empieza a hacer algo que es tácito. ¿Qué significa tácito? Que no es evidente a tus ojos en la lectura, que lo entiende una persona que lee bastante la Biblia o que conoce la Biblia. Lo primero que le dice es, léalo conmigo. Cuando él se acercó, verso 17, está allí en pantalla, amados hermanos, ella le dijo, ¿eres tú Joab?
Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Así que la primera característica de esta mujer es la sabiduría, pero la segunda característica es la humildad. La blanda respuesta quita la ira, amadas hermanas, y la palabra áspera hace subir el furor. La humildad, una de las mayores características del Señor Jesucristo. Mateo 11, versículo 28 y 29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que es esta mujer. Le dice, yo soy tu sierva. Recuerde que estamos del mismo lado. Tan Israel es usted como Israel soy yo. A mí no me trate como si yo no perteneciera a la familia de Dios. A mí tráteme como sierva de Dios. El verso 18 dice, entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así se concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. El texto es absolutamente bello porque lo segundo que ella le dice es, desde siempre, la ciudad de Abel ha sido una ciudad importante, es una ciudad madre de Israel y tú estás procurando destruir a una ciudad madre de Israel sin cumplir los protocolos de guerra. Abra por favor Deuteronomio, capítulo 20, versículo 10, para que usted conozca los protocolos de guerra. ¿Por qué la Biblia la llama a ella una mujer sabia? ¿Cómo puede ser posible que un capitán del ejército, que había sido tantos años servidor del ejército de Israel, no conociera los protocolos de guerra? Y una mujer en un pueblo, sí. Pero cuando la mujer conoce la palabra, nadie puede contra ella. Dice en el verso 10 de Deuteronomio 20, está ahí en pantalla, amado, lo puedes leer. Deuteronomio capítulo 20, versículo 10. Te lo colocamos, amado, porque la palabra es la que cambia vidas. La palabra es la que bendice corazones. Y dice así, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Si respondiere paz, te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo, emprenderás la guerra contigo, entonces la sitiarás. Entonces lo que le está diciendo ella a Joab es, discúlpeme, señor Joab, pero el que es un jefe de ejércitos es usted. Usted no tenía que primero sitiar la ciudad. Usted no tenía que intentar tumbar los muros de la ciudad. Usted tenía que intentar hablar con nosotros e intimarnos a la paz. ¿Por qué no intentó hablar con nosotros? Además debía saber que la ciudad de Abel ha sido una ciudad importante históricamente para Israel. Usted no puede destruir una ciudad históricamente. Por eso yo amo el departamento de Boyacá, porque históricamente somos sumamente importantes en la libertad de nuestra Colombia. Y nosotros tenemos que tener eso claro. Y ella le habla y le dice, ahora podemos entender el verso 19 después de haber leído Deuteronomio 20. El verso 19 del capítulo 20 de Segunda de Samuel dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Porque en sus palabras está implícito, yo soy mujer y soy lo que usted no es. Yo soy pacífica y soy fiel. Cuando una mujer conoce la palabra, primero es humilde. Pero cuando una mujer conoce la palabra, sabe qué palabra darle a cada persona y en qué momento dársela. Pararse ante un hombre tan cruel, acababa horas antes, había matado a un señor con una puñalada. Joab no era cualquier persona, pero ella sentía que quien tiene a Cristo lo tiene todo. Y que si estamos con Cristo, podemos hablar con cualquier persona con autoridad. Y le habla a Joab y le dice, perdóneme, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Y usted no está cumpliendo los protocolos de guerra. La guerra implica que usted debió invitarnos primero a la paz. Y usted está haciéndonos la guerra sin preguntarnos si queremos la paz. ¿Cómo se te ocurre que vas a dañar a una ciudad como esta por un hombre? Y Joab le dijo, nunca, nunca, yo no quería hacer eso, dice el verso 20. Mentiroso,
Ah, mentiroso, ¿no? Ah, mentiroso. Estaba ya tumbando los muros de la ciudad y dice que no la quería atacar. Ni siquiera lo intentó. Ni siquiera intentó. Y muchas veces nosotros ni siquiera intentamos ir a la paz. Así que nos habla la Biblia de que lo primero que es una mujer es integral, es una mujer humilde, una mujer que sabe dirigirse con sus palabras a cualquier autoridad y a cualquier persona. Puede hablar con cualquier persona porque su humildad le permite hacerlo, pero también es una mujer pacífica, que usa las herramientas que Dios le ha dado, que usa no acciones ofensivas, sino acciones defensivas. Ella realmente quería que él no destruyera la ciudad. Ella realmente sabía que salir y gritarle atropellos a Joab, un hombre tan grosero, lo único que iba a conseguir a Absaloncito era que él realmente destruyera la ciudad. Pero ella salió y le habló con amor. Ella salió y le habló con respeto. Pero sobre todo porque una mujer integral es una mujer que conoce la palabra. ¿Cómo esta mujer sabía los protocolos de guerra? ¿Cómo sabía que lo que Joab estaba haciendo era indebido? Porque ninguna persona que se vea puesta contra la pared diciéndole lo que estás haciendo es indebido, dejará de aceptarlo. Así que a mí me maravilla el desarrollo de una mujer integral. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo usa su bendición para bendecir a los suyos? ¿Cómo una mujer, usted cree que ella estaba pensando solamente en la ciudad? Yo creo que estaba pensando en su papá, que tal vez era anciano. Yo creo que estaba pensando en su mamá. Yo creo que estaba pensando en sus hijos, que después que los muros cayeran en esa ciudad no quedaría títere con cabeza. Y dijo, yo tengo que proteger a mi familia, porque el mayor tesoro y la mayor autoridad que pueda tener una mujer en esta vida viene de la palabra de Dios. Ningún hombre se podrá presentar ante una mujer que conozca la palabra de Dios. Ningún ser humano podrá pararse frente a una mujer que conozca la palabra de Dios y cualquier cosa. Déjeme decirle que con la palabra se derriba todo argumento. Yo tengo el privilegio de estar casada con alguien que usa bien la espada del Espíritu. Yo he escuchado a mi esposo dar una respuesta. Yo un día estaba con unos hermanos en consejería, ya llevaba 3 horas, estaba cansada y llegó mi esposo y les dijo una palabra que cerraba, concluía completamente esa palabra, todo lo que necesitaban saber. Y yo he escuchado cómo queda sin argumentos cualquier persona que escucha a un hombre o a una mujer sabia. ¿Cómo se desarrolla una mujer integral? Cuando usa la palabra de Dios para defenderse. No arremeten maldiciones contra sus hijos, no arremeten groserías contra sus amigos, contra su jefe, no arremeten groserías contra todas las personas que están. Y déjeme decírselo, que yo creo que nosotros podemos desarrollar a esa mujer a través del conocimiento de la palabra. Todos los días la Biblia nos ofrece la oportunidad de entender la palabra, de conocer la palabra. Yo le digo, como mujer sé que nosotras podemos dirimir cualquier conflicto usando la palabra. ¿Qué nos pasa? Que a veces no usamos la palabra y nos dejamos llevar por los gritos, por la ira, por la ofensa. Pero a mí me manifiesta Dios un amor impresionante al mostrar que ella haya dicho, no dejaré que nada ni nadie dañe a mi familia. Al extremo, mis amados hermanos, de pararse y decirle a Joab, usted está incumpliendo la palabra. Amados, estamos en 2 de Samuel capítulo 20, para quienes acaban de llegar a la audiencia. Mis amados, estamos compartiendo de la mujer integral. Estamos hablando de cómo a través de la palabra de sabiduría, de las características de una mujer humilde, podemos llevar una palabra a las personas. Por supuesto, hoy tenemos el ejemplo de una mujer, pero esto es tan válido para hombres como para mujeres. Y acabamos de ver que la humildad es la mayor forma. La Biblia dice, la blanda respuesta, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Allí en pantalla te aparece, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que nosotros sabemos, tenemos una historia bíblica, amados hermanos, tenemos a una mujer que ve que un hombre despiadado acaba de llegar a destruir su ciudad. Su ciudad está temblando,
la gente está corriendo como loca, hay avalanchas, tempestades, todo el mundo corre, todo el mundo empuja a todo el mundo, porque el comunicado que tienen es que el hombre más despiadado de su época va a tumbar a su ciudad. Y se levanta una mujer que, siendo hija de Dios, piensa claro y se para frente al muro de la ciudad, porque todas las ciudades eran fortificadas, es decir, que tenían un muro hacia alrededor, y se para frente al muro y dice: ¿quién comanda ese ejército? Se llama Joab el comandante, que venga y hable conmigo, yo voy a hablar con él. El toro se toma por los cachos, yo voy a hablar con él. Y cuando habla, lo primero que le dice: yo soy tu sierva. Yo soy tu sierva. Perdóneme, pero estamos del mismo equipo. No nos trate en esta ciudad como si nosotros no fuéramos colombianos. No nos trate en esta ciudad como nosotros no fuéramos israelitas. Hágame el favor y dése cuenta que esta ciudad es importante para Israel. Y no es importante de ayer, es importante desde que se construyó esta ciudad. Y además usted, le dice después, siendo el general de los ejércitos, no está cumpliendo el protocolo de la guerra. El protocolo de la guerra dice que antes de sitiar una ciudad, usted la tiene que invitar a la paz. Y si la ciudad acepta la paz, usted la toma sin matar a nadie. Y puede hacer los tributarios. Es decir, le puede cobrar impuestos, pero no debe matar a nadie. Y entonces Joab dice: no, yo no tenía la intención de matarlos. Y el texto dice que él ya estaba tumbando la ciudad. Y él dice que él no tenía la intención de matarlos. Pero en realidad podemos decir que las mujeres integrales y los hombres de sabiduría son las personas que son capaces de llevar toda situación de manera pacífica, usando la autoridad que da la palabra de Dios. Cuando ella se para frente a Joab, le dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Nosotros en esta ciudad vivimos la paz. Uno se aterra ante una mujer que dice: no dejaré que nada ni nadie dañe a los míos. Yo sé que tenía amor por su ciudad, pero tengo la plena seguridad que ese aplomo, esa persuasión, la usó pensando en sus hijos, pensando en su esposo, pensando en sus padres y diciendo: aquí morimos todos. Entonces, mis amados, cuando se ve el peligro de muerte, se saltan barreras. Cuando se ven peligros, se toman decisiones, y ella tomó la decisión de hablar con Joab. Joab le dijo, verso 21, la cosa no es así. No, yo no quiero destruir a la ciudad. Lo que pasa es que hay un hombre del monte de Efraín que se llama Seba. La ciudad de Abel quedaba en la tribu de Neftalí. Así que ya tenemos acá algo en contra del Señor. Seba era de la tribu de Efraín, así que Neftalí no lo iba a encubrir. Entregué solamente a ese hombre y la ciudad será libre. Ella le dice, verso 22, la mujer, ella le dice: he aquí, en la línea final del verso 21, su cabeza te será arrojada desde el muro. Entonces, a mí me parece esto una osadía sin límites. Ella está hablando con Joab, todavía no ha hablado con el pueblo, pero le hace una promesa a Joab. Le dice: está bien. Joab le dice: mire, yo no quiero destruir la ciudad. Lo que quiero es que me entregue a ese hombre que se levantó contra el rey David. Y realmente, solamente entréguenos. Y ella contesta: listo. En un ratico se lo mandamos muro abajo. Dios mío, pero sin ni siquiera hablar con el pueblo. Y ella representa a la mujer, al hombre, que son capaces de hacer lo que sea santo delante de Dios para defender a su familia. Ella representa a las personas que dicen: no voy a permitir que le pase nada a mis hijos. Primero con humildad, nuevamente dice con sabiduría, pero con una relación con Dios grande, porque se necesita una relación con Dios grande para tomar autoridad y enfrentarse a un hombre tan terrible como Joab. El texto dice más, dice el verso 22, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. La Biblia no nos dice cuántos habitantes tenía la ciudad de Abel, pero lo que sí me maravilla es que ella con su sabiduría, amada hermana que nos estás viendo, hermanos que están en la casa de Dios,
Lo que el Señor nos quiere decir en este día es que lo que se puede conseguir con la sabiduría, bueno, si lees Proverbios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, es infinito lo que se puede. La Biblia dice, riquezas honran bienes en su mano derecha y largura de años en su mano izquierda. Regalos de la sabiduría. Pero es increíble como una persona. Así que el potencial eterno de una mujer que conoce la palabra de Dios, de un hombre que conoce la palabra de Dios, es infinito. No salió a decirle a Joab, ¿usted qué cree? Usted no nos viene aquí a amenazar, usted no nos viene acá a destruir la ciudad, usted no sabe qué ciudad es esta, es una ciudad madre de Israel, es una ciudad antigua, usted no sabe el refrán que hay acerca de nosotros, que el que promete lo haga en Abel. Significa que cuando alguien no encontraba la respuesta para un asunto, iba a preguntarle a alguien de la ciudad de Abel. Así que no solamente ella era sabia en la ciudad de Abel, sino casi todo el pueblo. Sin embargo, el pueblo entró en caos, el pueblo salió a correr, el pueblo se puso a llorar y solo una mujer encontró la fuerza en su interior y la autoridad en la palabra de Dios para pararse y decirle, eso lo solucionamos de esta manera y en un momentico. ¿Qué palabras persuasivas? ¿Qué produjo para que el pueblo le hiciera caso? Porque el texto termina diciendo que la mujer habló con sabiduría y ellos le cortaron la cabeza a Seba, dice el verso 22, y se la arrojaron a Joab. Y Joab tocó la trompeta y el ejército dio la retirada. Esto es increíble, porque el mayor tesoro que existe en nuestra vida es el conocimiento de la palabra de Dios. El poder más alto de la creación es la palabra de Dios. Recuerde que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Pero usarla pacíficamente, usar la palabra de Dios como una herramienta de guerra, usarla como una herramienta defensiva y no ofensiva, cuando nos tratan así, cuando nos vemos en ese peligro de destrucción, normalmente atacamos a la ofensiva. Pero a mí me maravilla como una mujer nos enseña que no atacó a la persona, sino atacó al problema. Normalmente, ¿por qué las personas pierden su hogar? ¿Por qué una madre pierde a su hijo? ¿Por qué un esposo pierde a su esposa? ¿Por qué no se producen las soluciones en el hogar? Porque la mayoría de las mujeres, y en eso pienso que estamos mucho más cerradas que muchos hombres, no sabemos dar la batalla correcta. Las personas atacan a las personas y no atacan al problema. La madre arremete contra su hijo, el esposo contra la esposa, los padres contra los hijos contra los padres, pero los hijos no son el problema, ni los esposos son el problema. Esta señora había podido pararse en el muro y arremeter contra Joab y decirle, usted es un asesino, todos sabemos que usted es un traidor, todos sabemos que usted es terrible. Pero ella salió y le dijo, yo sé quién es usted y sigue siendo el capitán de los ejércitos. Pero también sé que no conoce la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ordena que no se haga un ataque si se puede llevar a una solución pacífica. Y vemos a una persona, mis amados hermanos, que con el conocimiento de la palabra de Dios venció. Así que primero, usemos las herramientas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando ya perdiste los oídos de tus hijos, le puedes decir lo que le quieras decir. No te lo va a escuchar. Simplemente va a decir es cantaleta, es mentira, es fastidio, es religión. No te escucha. No te escucha. Si ella hubiera salido a decirle a Joab, usted es esto, usted es lo otro, usted es aquello, Joab no la hubiera escuchado. Pero ella cogió la palabra y le dijo, la palabra dice que nos estás atacando sin intimarnos a la paz. Nosotros somos fieles tratando de decir, todos los demás se le torcieron a David, pero nosotros permanecemos fieles y nosotros somos pacíficos. La Biblia dice, y creo que lo necesita saber la iglesia, San Mateo capítulo 5, la Biblia dice, con respecto a quienes solucionamos el problema sin atacar a las personas, sin atacar a las personas, sino atacar al problema. Porque no es el hijo, no es el esposo, no es el padre, no es la persona, es el enemigo, use a quien use. Y es muy importante porque ella dijo, nosotros aquí somos pacíficos y somos fieles. ¿Qué dice la bienaventuranza número
5, léalo conmigo. San Mateo capítulo 5, versículo 9. 1, 2, 3, 4, 5. La séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, mis amados hermanos, cuando no somos pacificadores, cuando confundimos el problema con la persona y atacamos a las personas, sino al problema, nosotros no nos mostramos ante el mundo como hijos de Dios. Cuando nosotros nos comportamos como esta mujer de la ciudad de Abel, que con pacificación, con sabiduría, con humildad, atacamos al problema y no a la persona, toda persona que enfrente un problema de la manera correcta, lo corregirá. Si se vuelve en el corazón de la persona, una persona que solo ataca a las personas verán esto como un ataque personal y no como un llamado de atención del Dios vivo. Pero si usted ataca el problema y entra en oración y toma control de la situación y sabe comunicarse correctamente, para comunicarse correctamente hay que volver a ganar los oídos de los hijos. Hay que volver a ganar los oídos del cónyuge. Hay que volver a ganar los oídos de los amigos, porque ganar los oídos de una persona ganarán su respeto. Y ganando el respeto, se ganará el corazón de esa persona para Cristo. Si usted pierde los oídos de sus hijos con maldiciones, con groserías, con palabras de desánimo, ellos escucharán un regaño, escucharán un vaciadón, escucharán cualquier cosa, pero no harán caso. Proverbios dice, te oirá, pero no te hará caso. La Biblia es clara, porque no hace caso quien se siente atacado, quien se siente ofendido, quien se siente vulnerado. Pero si nosotros, usando la palabra de Dios pacíficamente, utilizamos las herramientas que nos han sido dadas por el Padre, Dios hará la diferencia. Mientras la ciudad era un caos, mientras todo el mundo corría, una persona sabia hizo la diferencia. ¿Qué les importa a los que están haciendo el mal, el bien de los hogares colombianos? ¿Qué les importa? Eso nos importa a nosotros, que somos fieles y pacificadores, pero que también queremos ver disminuido el mal que se mueve en las diferentes ciudades. Como nuestros hogares son de Dios, nosotros no alcanzamos ni a imaginar en película las cosas que se mueven en los lugares, las cosas que se mueven en las ciudades, las cosas que se mueven en todo lugar, vencen tremendamente a la juventud, vencen tremendamente a los adolescentes. Y nosotros lo único que podemos hacer es levantarnos como personas sabias, tomar la palabra de Dios y usar la palabra de Dios en defensa del cónyuge, de los hijos, de los amigos. Así que, hermanos amados, la respuesta se encuentra en Dios. La respuesta se encuentra en que, sin importar lo que nosotros hayamos vivido, sin importar cómo nos haya tocado a nosotros en la vida, porque a veces uno escucha argumentos como, a mí sí me tocó comer harto mute, pues los hijos también tienen que saber qué es eso, que sufran, y uno dice, ¿de dónde? Pero también hay otros padres que se van para el otro extremo y a mí me tocó llevarla muy duro, entonces mis hijos que no sufran. Y se produce una persona que no es confiable a la sociedad. Entonces, mis amados, Jesucristo ama a las personas y quiere edificarlas, pero también desea que nosotros nos comportemos como Él, que nos identifiquemos con Él. Cuando Joab llegó, ella dijo, yo soy tu sierva, presentando una cara de humildad, sin soberbia, sin altanería de corazón. Y cuando habló con él, le dijo, eres el general y no sabes cómo comportarte, pero la Biblia dice, hubiera podido decirle, ni la palabra sabe, y sacarle la palabra de una manera descortés, pero ella le citó la palabra tácitamente, le dijo, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, y tú estás procurando destruir mi ciudad. Así, a quien le importa el bien de su hogar, a quien le importa el bien de su familia, a quien le interesa el bien de su ciudad y de todos los que en ella habitan y su propio bien, se convierte en una persona humilde. Trabaja en destruir la soberbia, la altanería de corazón, la altivez de espíritu. Jeremías describe como unas 20 clases de soberbia.
Jeremías describe claramente y el profeta Isaías, cuando habla de Moab, de Edom, de la destrucción de Egipto, dice por tu soberbia, por tu altivez de corazón, por tu altivez de ojos, y da una lista impresionante de las cosas que hay que dejar si necesitamos nosotros. A las personas que están heridas en su corazón, a las personas que han pasado mucho tiempo en dolor, todas las cosas les suenan a humillación. Todas las cosas. A veces un padre lo único que quiere decir es, yo soy el que mando aquí, pero lo que dice es, mientras usted esté en mi casa, utilizar una palabra como mi casa delante de un hijo es humillarlo. Y delante de Dios es humillación. Es humillación. Decir, usted no se puede comer un pan, se lo come mañana. La Biblia dice, no dejes a tu hermano con hambre si tienes contigo que darle. Y muchas cosas dice la palabra acerca de eso. Las personas que han tenido vivencias de dolor, vivencias de tristeza, todo lo que les digamos va a sonarles a dolor. Por eso la situación exige una sabiduría donde yo pueda comunicar de una manera decente y de una manera correcta la palabra de Dios. Si no va acompañada de te está hablando tu sierva y te estoy hablando en fidelidad y te estoy hablando en amor, este señor ni siquiera la hubiera escuchado. ¿Cómo maneja usted los conflictos de su hogar? ¿Usted los maneja con sabiduría y firmeza? Con sabiduría y firmeza es que cuando termina la discusión, nadie está bravo, nadie está herido, nadie está en su habitación encerrado, nadie se paró del comedor y se fue, nadie subió el tono de la voz, porque lo que quedó en el ambiente es, mi padre tiene la razón, lo que Dios dice en su palabra es verdad. Es lo que quedó en el ambiente en esta ciudad. Tiraron la cabeza de Seba abajo, se sonó la trompeta, el ejército se fue y la ciudad siguió como si no hubiera pasado nada. Horas antes la ciudad iba a ser destruida y una sola persona que usó bien la palabra de Dios evitó la destrucción. ¿Cuánto se puede hacer con una mujer o un hombre que conocen la palabra de Dios? Por eso el Señor dice, se requiere del obrero fiel que use bien la palabra de Dios. Y cuando se dice la Biblia, amados, que la use bien, también se refiere para que no use la Biblia para ofender. Sí, la Biblia habla de usted, la Biblia dice necio, la Biblia dice adúltero. Si utilizamos la palabra de esa manera, lo último que se ganará es el corazón de los hijos. Así que el problema no son las personas. El problema es que no usamos de sabiduría, no nos dedicamos a conocer la palabra para saber cómo comunicar con humildad y de manera pacífica la palabra a los que necesitan escucharla. Así que, mis amados, el potencial eterno que tenemos en nuestro corazón está en la palabra de Dios. Todo el que quiera llegar al corazón de una persona, tocar el corazón de una persona, aprenda palabra, ore palabra, use la palabra de Dios con humildad y sencillez de corazón, con el deseo, no de tener la razón, no de demostrar que es el que manda en la casa, sino con el deseo de que sus hijos y los miembros de su familia lleguen a los pies de Cristo. No diga que tiene el deseo de ver a sus hijos en Cristo si todo es pelea y todo es disensión, si todo es humillación. No diga que tiene el deseo de ver a sus hijos en Cristo o a su cónyuge en Cristo si todo es discusión y todo es contienda. Si usted tiene el deseo de ver a sus hijos en Cristo y de ver a su familia en Cristo, lo primero que necesitamos es sabiduría. No es una casualidad que la Biblia diga que Débora libró a la nación con sabiduría y que esta mujer era una mujer sabia, que no solamente, porque no la vemos hablando solamente con Joab, logró convencer a un asesino como era Joab, pero logró convencer a todo su pueblo de que la estrategia más grande de guerra era entregar a Seba. Cuando podemos convencer a nuestros familiares con la palabra de Dios, es porque estamos todos usando bien la palabra de verdad. Cuando veas a tu señora madre, a tu señor padre, a tu cuñado, a tu suegro, a tu primo, pero sobre todo al núcleo familiar de la casa, al esposo y a los hijos, llegar a Cristo. Puede que sea la tarea más fuerte que nos toque en esta vida, pero si usted detecta que la forma en cómo se está comunicando es incorrecta,
que la forma como se está acercando a su familia no es la correcta, porque está atacando a las personas, sino atacando al problema, porque no hay claridad mental cuando se ataca a las personas. Porque cuando hay claridad mental, yo tengo claro que mi lucha no es contra sangre y carne, que no es mi esposo, que no son los hijos, que no son mis primos, que no son ni siquiera los enemigos, porque entre otras cosas de mis enemigos se encarga Dios. No me toca encargarme a mí. Así que mis amados, la respuesta está en si realmente yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para librar a mi familia. Y si estoy dispuesto a hacer lo que sea, comienzo a trabajar en mi sabiduría, comienzo a trabajar en mi humildad y comienzo a trabajar en la manera de ser pacífica, porque como dice allí en Mateo capítulo 5 versículo 9, en ese momento seremos llamados hijos de Dios. Para que nos llamen hijos de Dios es porque nuestro comportamiento es pacífico. No es casualidad que Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pacífica. Así que lo tenemos claro todo, ¿cierto? Si la primera característica de la sabiduría es ser pacíficos, ciertamente esta señora que estaba allí en la ciudad de Abel era una mujer sabia. La pregunta es, ¿tú eres una persona sabia? ¿Tú eres una persona que usa la sabiduría de lo alto, que primero pacífica y la segunda característica de la sabiduría es después amable? ¿Tú eres amable con todos? Porque el Señor desea que nosotros manifestemos esa forma de ser. Así que estamos hablando en este día de desarrollar ese hombre integral, esa mujer integral que cada uno de nosotros puede ser. Es tiempo de retomar todo lo que el Señor nos ha pedido y lo llevemos a nuestra casa. Sin importar cómo vivíamos, tal vez había mucha contienda, tal vez había mucha disensión. Qué importante que le mostremos a nuestros hijos y a nuestra familia que esas cosas pasaban porque no teníamos a Dios, pero que ahora que tenemos a Dios, otra historia se vive en nuestra familia, otra historia se vive en nuestra casa y que los hijos puedan ver la gran diferencia como lo cantamos cuando decimos, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Así que si nosotros podemos mostrar esa diferencia, esa sabiduría, esa humildad, esa forma de actuar pacífica, déjeme decir que usted va a ganar a toda su familia para Cristo y su familia va a poder decir sí. Cuando llegamos a Cristo, mi mamá era altiva, terrible, pero mi mamá hoy en día es una mujer de Dios. Sus hijos van a decir, mi padre, todo era contigo. Él gritaba, él no podía solucionar nada con paz. Ya estábamos hablando y él ya se alzaba, él contestaba horrible, pero él hoy día se sostiene en la paz de Dios. Y todos van a poder decir, desde que llegamos a Cristo, lo tenemos todo. Amén.